esta línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Luis Tonelli, politólogo, y, y además, en este caso, ya voy a hacer esto, también lo llamamos como ex director en 2 oportunidades de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Luis Mario Nacino, saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Mario? Bien, 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 bueno. Y no, 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 no sigo con tu currículum porque si no deberíamos, siempre que te llamamos, más o menos destinar medio programa a esto, ¿no es cierto? Ay, por favor. Bueno, en otra edad y por otro lado no hace falta porque acá estamos charlando como ciudadanos. Exactamente. Bueno, Luis, mira, lo que yo proponía en la apertura del programa es esto, porque desde las 18 de ayer hasta hoy la gente está muy saturada, poloteo, algunos, como digo yo, anguilosos, ¿no? O sea, por los resbaladizos, perplejos muchos. No me refiero solamente a la política, no solo a los políticos. Pero la propuesta es esta. ¿Qué te parece? Analizar este fenómeno, ya en más de una oportunidad lo hemos advertido desde nuestros micrófonos, analizar este fenómeno que ya data de mínimo de 2023 y ayer ha tenido una expresión más acabada, desde el punto de vista científico social. Yo me tomé de esto, me saco el sombrero ante el director de la carrera, uno que está en esa carrera, ¿no es cierto? Se me ocurrió, no podemos tomar la teoría de Thomas Kuhn, de los paradigmas, para analizar este tema, tomando en cuenta que a lo mejor todos se están equivocando, políticos, analistas políticos, encuestadores, los mismos políticos se están equivocando y están analizando los fenómenos y actúan en consecuencia en relación a los paradigmas tradicionales de la política antigua, vieja, o como quiera llamarle, y en realidad desde el 23 en adelante ha cambiado todo y hay que cambiar los paradigmas, como dice Thomas Kuhn. Mirá, es una muy buena idea, Mario. Alguien tomó la metáfora de la crisis de los paradigmas y no cierto y el surgimiento y el reemplazo por nuevos paradigmas, ¿no? Esto que el paso, como dice Thomas Kuhn, de una ciencia normal a una ciencia revolucionaria y de vuelta, ¿no es cierto?, la constitución de la ciencia normal. Sí. ¿No? Que sea convención entre todos los científicos, ¿no? Entre todo el círculo científico. ¿No? Que finalmente, según Thomas Kuhn, que es un sociólogo, ¿no es cierto?, de la ciencia, más que un epistemólogo, ¿no es cierto?, era físico originalmente. Los primeros principios, como Popper, busca en realidad las características que hacen a la comunidad científica y por lo tanto a la elección de un paradigma. Y por lo tanto su aplicación, digamos, bastante eficiente a lo que es la política, ¿no? O sea, a una comunidad que ya no es particular de los científicos, que es de todos los ciudadanos, ¿no? Y ese filósofo que le ensayó es alguien bien conocido por vos, porque es Sheldon Walling, ¿no? Este fantástico autor de el libro Política y Perspectiva. Y él se preguntaba, tal como vos lo hacés, en un artículo no muy conocido, en el caso del 70, si precisamente el cambio y la alteración de una sociedad no te lleva a la necesidad de una nueva ciencia, ¿no es cierto? Él decía, la ciencia normal se puede aplicar a una sociedad, ¿no es cierto?, normal, pero ¿qué pasa cuando surgen cambios que hacen que las cosas no funcionen como funcionaban, ¿no es cierto? Y así que estoy totalmente de acuerdo con vos. Por el otro lado me resuenan siempre, viste, otras palabras señeras, como ser la de Max Weber o la de Alexis de Tocqueville, que decían que
los fenómenos 9 siempre tienen raíces en los fenómenos que se estaban dando, ¿no es cierto? Lo que hay es una metamorfosis. Max Weber decía que, bueno, el capitalismo no podía haber surgido si sus valores precisamente no se manifestaban primero en una escisión religiosa. Era un mundo religioso, solamente una vertiente religiosa, ¿no es cierto? Como los calvinistas podían, sin abandonar a Dios, ¿no es cierto?, prepararnos para el imperio de los valores laicos, ¿no? Tocqueville decía en el prólogo a el antiguo régimen de la revolución, que a medida que él avanzaba en el estudio de lo nuevo, se encontraba en todas partes también con los que eran rasgos de lo viejo, ¿no es cierto? Así que yo creo que hay que hacer un balance, pero obviamente lo nuevo, aunque sea parcial, es lo que caracteriza, ¿no es cierto?, a este fenómeno Milei. Y yo creo, Mario, para sintetizar todo esto que hemos dicho hasta ahora, sí, es que me parece que ayer Milei lo que hizo fue volver a ser Milei, ¿no es cierto?, que era eso que se estaba poniendo en duda. O sea, el Milei sorpresivo, el Milei que ganó cuando nadie se lo esperaba la presidencia, con ninguno de las condiciones y atributos que los politólogos, ¿no es cierto?, considerábamos en una checking list que necesitaba el candidato para llegar a la Casa Rosada. El Milei que consiguió gobernabilidad cuando ninguno de los atributos que nosotros consideramos que tenía que tener los tenía, y sin embargo, ¿no es cierto?, no solamente ganó exhibiendo una motosierra, sino que le implementó sin tener mayores problemas de gobernabilidad cuando tenía solamente el dominio de una porción ínfima del Congreso. No tenía gobernadores, no tenía intendentes, no tenía control de la calle, ¿no es cierto? Y su gabinete, digamos, de alguna manera adolecía de las capacidades para implementar políticas públicas complejas, ¿no es cierto? Así que me parece que es ese Milei, el Milei de la sorpresa, el Milei que la ve cuando ninguno la ve, el que ayer renació, ¿no es cierto?, cuando casi parecía un pájaro convertido en cenizas, pero ahora es de nuevo ese ave fénix, ¿no es cierto?, sorprendente, que bueno, que sorprende a argentinos y gente de todo el mundo, propios y ajenos. Luis, voy a otro principio, no sé si en todo caso que se mencionaba, y muy discutido también en esas épocas en donde estaba en plena discusión todos los aspectos y fundacionales de la ciencia política, ¿no? Sí. Uno, se subestimó al ciudadano, o sea, o podemos decir que Vox Populi, Vox Dei. A ver, se subestimó la capacidad de Milei de recomponer su electorado, y yo creo básicamente que la misma ciudadanía, inmersa en su situación, ¿no es cierto?, no se dio cuenta que ella misma es muy sensible a las diferencias federales de la elección. Ya, Mario, soy concreto. Todavía estaban, digamos, contándose los votos de las últimas elecciones legislativas locales, ¿no es cierto? Y sin embargo hay una diferencia. La gente vota diferente, ¿no es cierto?, a nivel provincial que a nivel nacional. Y hoy la Libertad Avanza es la única, digamos, fuerza, aunque sea virtual, a nivel nacional. Las otras fuerzas están fragmentadas, ¿no? Entonces, vos fíjate que en la mayoría de las elecciones provinciales donde había ganado localmente la fuerza del gobernador, esta vez ganó la Libertad Avanza. Y en donde la Libertad Avanza se sumó al gobernador, sacó más del 45%. ¿No es cierto? Por el otro lado, la Libertad Avanza replica un voto cada vez más parecido a lo que fue Juntos por el Cambio. ¿No es cierto?
el universo se sigue ordenando en términos de el peronismo y el no peronismo, pero el peronismo ahora quedó, a partir de esta elección, sumida a una crisis que se pensaba que la iba a resolver. ¿Por qué? Porque perdió Axel Kicillof con su proyecto, ¿no es cierto?, de ser candidato directo a presidente. Pero también perdió Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, a la cual se le hace responsable de lo que ha sido la decadencia del kirchnerismo. Pero también perdió la apuesta de los gobernadores peronistas por ese reemplazo. Así que el peronismo quedó sumido en una confusión sin precedentes y el no peronismo absorbido por la Libertad Avanza, digamos. Y en el medio, la amplia vereda del medio, que realmente creo que también, o sea, insisto en esto. Sí, bueno, eso te decían los gobernadores peronistas, ¿no? O sea, a la cual se sumó Puyaro, ¿no es cierto? En una situación donde el mismo Puyaro no se dio cuenta que había ganado las elecciones anteriores, gracias a que la Libertad Avanza fue dividido en dos, ¿no es cierto? Porque María Granata dividió el voto de la Libertad Avanza. Esta vez fue junto. Está bien. Y así, concentrando ese voto, si vos lo sumás, es exactamente el voto entre la Libertad Avanza y la fuerza de María Granata en la elección pasada. Ahora, Luis, otro tema. Yo siempre vuelvo un poco siempre a lo estructural, ¿no es cierto? Claro. Eso es bien. Justamente por el tema de que se subestimó en una medida, o todos subestimaron a lo mejor la capacidad que podía. Todos decían, bueno, y es más, todos repetimos, sí, los chicos no entienden textos, entran a la facultad, uno lo ve exactamente todos los días, ¿no es cierto? Y además, ¿cómo pudo haber influido en la independencia de criterio el hecho de que ya no hay intermediarios en los planes sociales, que ya la gente no es de alguna forma súbdito de un plan social a través de un puntero? ¿Esto puede haber influido? Bueno, mirá, si hoy hay un ausentismo, ese ausentismo es básicamente algo que afecta al peronismo, Mario. Ajá. ¿No? Cuando antes afectaba, ¿no es cierto?, a las fuerzas no peronistas. Ajá. ¿No? A partir del 2021, cuando el peronismo perdió casi 1,5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires y no los recuperó, y eso ha ido en aumento, ¿no es cierto?, y esa gente hoy se está quedando sin la atracción que vos decís. Imagínate más con la cuestión, ¿no es cierto?, de la boleta única de papel. Se evita el voto cadena, evita, ¿no es cierto?, esto que eran los contingentes que se los llevaba a votar, se le da una zapatilla para después darle la otra según el resultado. Todo eso se evaporó. Algunos dicen que es el 3% de los votos en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, cosa que es algo tremendo, no se sabe, pero lo cierto es que esto se está afectando a algún partido o alguna fuerza política hacia el peronismo y se ha notado en estas elecciones. En definitiva, podemos también decir, volviendo a lo anterior y el tema de la posibilidad de un cambio de paradigma que hay dos cosas que no se dejan en esta república: algún grado de paternalismo, porque no son las instituciones, es un hombre. Así es. Mira, yo te diría que nos estamos pareciendo a cómo eran los Estados Unidos respecto a los sectores populares, ¿no? El ausentismo básicamente es un fenómeno de los sectores populares. Es cierto que en Estados Unidos hay que votar un martes, ¿no es cierto? Sí. No te des cuenta del salario, hay exclusión de los sectores más bajos, pero acá tenemos esta americanización del sistema político. Lo cierto es que todo esto llama a la reinvención de la política, ¿no? Vos fíjate, algunos dicen, ¿no?, que para despertar a un borracho hay que darle un buen susto, ¿no es cierto? Claro. Es hora que la política tome nota, no considere todo esto que ha pasado golpes de suerte, ¿no es cierto?, o solamente un fenómeno de bronca. Me parece que aquí hay cambios tectónicos que se asientan sobre viejos conflictos, pero que sin embargo, ¿no es cierto?, llevan el desafío fundamentalmente, ¿sabes qué?, a los que estudiamos la política, a tomar nota, a no pontificar ni a llorar
porque nuestros modelos nos aplican, como, sino aprender. Y como decía mi viejo, que era profesor de Filosofía y Letras, Mario, hay que volver a los clásicos. Hay que volver siempre a los clásicos, Sí. porque son generalmente los que siempre, ¿no es cierto?, miran más allá de lo que nosotros podemos ver, desde acá lo hacen, Sí, ¿no? sí. Desde ya. Pero fundamentalmente tenemos que alegrarnos de que siempre hay cosas nuevas, porque finalmente la aventura del saber es la aventura del ser humano, ¿no es cierto? Luis, vamos a poner un flyer en pantalla, que estás vos ahí, Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, Jornada Internacional, ahí estás en pantalla. ¿Qué fue eso? Contame. Bueno, mira, esas son reuniones globales, ¿no es cierto? Esta fue inaugurada por el rey y por el primer ministro Sánchez, pero sin embargo albergó a funcionarios y académicos que vinieron de todas partes del mundo a Victoria. Yo tuve la suerte que me hayan invitado, en algún momento escribí sobre el tema, pero obviamente el gobierno abierto hoy no solamente tiene una amenaza de los arcanimperios, de los secretos o de la corrupción, sino que también la misma democracia liberal está puesta en juego, ¿no es cierto? Correcto. Hay desencanto, hay bronca, hay desánimo, hay todos elementos que hacen que ya no se discuta el gobierno abierto como se podía discutir en la tercera liga, ¿te acordás? Por WhatsApp, ¿No es cierto? Con Clinton, Blair, sino que han sucedido cuestiones que ponen en duda la misma globalización, ¿cierto? Porque ese turismo duró desde dos caídas, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín hasta la caída de las Torres Gemelas. Correcto. Después tuvimos el fin de la alianza China-Estados Unidos, por lo menos en términos económicos. Después tuvimos la pandemia, después tuvimos la guerra, ¿no es cierto? De allí que toda la maquinaria se haya resentido y surja, bueno, la indignación, que siempre es, ¿no es cierto?, ir más allá de las propias culpas y ver quién es el chivo expiatorio. Pero estamos en este momento, así que fue una discusión muy interesante. Y bueno, yo tuve la suerte, como siempre, ¿no? Más que el honor, la suerte, de poder haber participado en nombre de la Argentina. Bueno, yo diría que no podemos dejar de analizar en este cuadro, no hay duda, el aspecto económico geopolítico que nosotros lo advertimos del primer día. Es más, nos atrevimos 3-4 días antes de que hablase por primera vez Benson, que la primera vez dijimos, atención, y nos preguntábamos, Donald, Georgieva, Cristalina, ¿le van a soltar o lo van a dejar solo, como decía Bernardo, a Milei en un cuadro geopolítico con Venezuela, con Colombia, con Nicaragua, con las dudas de Brasil y Cuba? Y en eso eso lo dijimos el 1 de septiembre, lo tengo, incluso nuestros programas están archivados. ¿En cuánto influyó ese paso geopolítico de Estados Unidos en esto? Fue crucial. ¿En qué sentido? ¿Sabes por qué decía? Yo creo que es indirecto, porque mi tía de Ubiges, la verdad, que no sabe lo que es un swap, no sabe lo que es, o Doña Rosa, como decía Bernardo. Bueno, pero no hubiera habido tal gobierno. Pero sí percibió la tranquilidad que a lo mejor trajo en el mercado cambiario, eso, ¿no? Pero sí, a ver, Mario, si miraba el dólar, estabas en una situación parecida al 89 o al 2001. Está bien. Y mira entonces, era un prerequisito Y después, obviamente, se votó la estabilidad, pero antes tenías que tener, ¿no es cierto?, la calma. Lo único que me pregunto ahora, hay un tema muy importante. A ver. La Argentina siempre estuvo, de alguna manera, sufriendo las consecuencias de no haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. ¿No es cierto? Vos lo sabés muy bien. Sí. Fue la tesis del que ya no está entre nosotros, Carlos Escudet. Sí. ¿No es cierto? Sí.
pero que lo dijo en su tesis de doctorado. La Argentina era castigada, ¿no es cierto?, por haber tenido no solamente una posición ambigua, sino Sí. que muchos de sus dirigentes avalaron a el este, ¿no es cierto? Sí, sí. Le declaró la La guerra. Argentina había recuperado un apoyo sin haber participado bélicamente, lo que es mandar a tus hijos a la guerra, ¿no es cierto? Vamos a verlo crudamente. Sí, sí. Como sí lo tuvo, por ejemplo, Australia. Y, ¿no? Australia participó en la primera línea de combate y Brasil. en Vietnam. Y Brasil. Yo siempre sabía lo que destaco. Y Brasil, en Monte Cassino. 2 batallones. Y Brasil, yo siempre destaco que en el ingreso de la avenida Copacabana hay un monumento a los bandeirantes que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, ¿no es cierto? Dos batallones que quedaron diezmados en Monte Cassino, ¿no es cierto? Sí. Que fue el sitio más brutal de la Segunda Guerra Mundial. Y digamos, ¿no? Entonces, esto que me estás diciendo, que ahora estamos en este realineamiento de algún lado correcto. Bueno, fíjate que vos has sido crucial, ¿no es cierto? Y ese sí que no nos ha costado sangre de nuestros hijos como sí le costó a Australia, como sí le costó a Nueva Zelanda, como sí le ha costado a Canadá, ¿no es cierto? Entonces, vos fíjate que esto se debe no tanto, viste, a esta cuestión de que la Argentina va a ceder soberanía sobre recursos naturales. Es imposible, nuestra Constitución lo impide, porque los recursos naturales son de las provincias. Punto. Y esto lo sabe cualquier corte de cualquier estado de Estados Unidos, ¿cierto? Van a vetar cualquier cosa ahí. Pero acá lo importante es que esto se consiguió con apoyos que podemos discutir. De Milei la que es la soledad de Washington en los organismos internacionales. Luis, no sabés lo que te agradezco y esperemos ha hecho un aporte a lo que hasta el momento me parece que era desde las 18 de ayer hasta hoy, digamos, una planitud y uniformidad en el análisis. Creo que hemos aportado un granito de arena, ¿no? Bueno, lo has apoyado vos con tus preguntas y con tus inquietudes de siempre, Mario, y te agradezco mucho. Te mando un por gran darme abrazo. este espacio para conversar. Gracias, doctor. Un gran abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Sí, señor. Ahí estaba el doctor Luis Tonelli, politólogo y además varias veces titular de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.